Bueno, David Gómez Gamboa con nosotros. David, tu Twitter es de Gómez Gamboa. De Gómez Gamboa. Tenemos también otro de un programa que hacemos con estudiantes universitarios, Aula Abierta. Aula Abierta VE. Ok, Aula Abierta VE. Me decías que hay, para ir resumiendo, porque a mí me gusta que estas cosas se expliquen en su justa medida, ¿no? Porque yo tengo una promo que me han comentado mucho, ¿no? Que los chavistas me llaman antichavistas y los antichavistas me dicen chavistas. Claro. Porque yo no veo la cosa en blanco y negro. No, y es que cuando se habla de derechos humanos hay que hablar de derechos humanos. Hay que hablar de derechos humanos. Entonces, puede ser que el órgano del Estado X sea del pro gobierno o contrario al gobierno, sea el que los viole a la final. Exactamente. Es derechos humanos y todos tenemos derechos humanos. En todo caso, y no se preocupen los amigos que apoyan al gobierno, que ya voy a tocar el tema de los Estados Unidos con Venezuela, que me voy a adelantar sin comprometer a David, pero creo que ha sido exacerbado y desproporcionado lo que ha hecho Estados Unidos en contra de Venezuela. Pero en este caso, porque aquí estamos hablando con los Estados Unidos un tema de presunción, mientras que aquí lo que ha dicho tanto el Comité contra la Tortura, lo que ha dicho la Eurocámara, lo que ha dicho el Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos y el relator Juan Méndez, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en contra de estas cosas. Ahí, quiero colocar, amigo director Ángel, lo que dijo el relator de las Naciones Unidas, porque nos quedamos allí en lo que ha sido Juan Méndez, que es el relator de las Naciones Unidas en función a lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses. Y tenemos la cita para que tú la desgloses. Dice: el gobierno de Venezuela, y estoy entrecomillado, para que tú como experto en la materia, como es parte del informe, tú me traduzcas a lo que esto significa que el relator de las Naciones Unidas diga esto. El gobierno de Venezuela violó el derecho internacional al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos, como torturas a manifestantes y detenidos, como el caso del líder opositor Leopoldo López. Y abro otro, entre comillas, de lo que dijo Juan Méndez, el relator: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no explicó las condiciones de aislamiento solitario impuestas a López en Ramo Verde, ni los cacheos violentos a los dirigentes Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvatore Lucchese, también detenidos. Que se hicieron además públicos por parte de sus esposos y familiares. Correcto, pero ¿qué significa que el relator de las Naciones Unidas, Juan Méndez, yo me imagino que los chavistas dirán: bueno, ese está comprado por el imperio, y los opositores dirán: ese está con nosotros, fíjense, ¿no? Sí. Eso no, vaya, ¿qué significa? Primero lo que hay que hacer, Tony, lo que decíamos ahora, tenemos que sacar esta discusión del ámbito político y entender que cuando se habla de derechos humanos estamos hablando de obligaciones constitucionales, en el caso de nuestra Constitución, y de obligaciones internacionales, en el caso de lo previsto en los tratados internacionales. Y fíjate que tú leías en la primera línea del texto, decía: el gobierno de Venezuela violó obligaciones internacionales. Claro, eso lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque violó el derecho internacional. El derecho internacional, son normas. Ahora, disculpa, pero y por tanto compromete su responsabilidad internacional. Pero allí dicen entonces, quienes apoyan al gobierno dicen: pero es que nosotros somos soberanos y no necesitamos que nadie se nos meta en nuestro derecho interno. El concepto de soberanía. Pero ojo, que solamente nos dice Venezuela. Eso apelan muchos estados en el mundo, no solamente Venezuela, cuando ocurre el concepto de soberanía existe, pero no puede existir para invocar las violaciones de derechos humanos, porque los derechos humanos son conquistas de la humanidad. Los derechos humanos han costado muchísima sangre y lágrimas, y en consecuencia, y la muestra, digamos, que en la historia reciente de los derechos humanos, emblemática ha sido justamente la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo padeció una guerra tan cruenta, tan terrible, entonces la comunidad internacional justamente se fortalece, se empieza justamente el periodo de la internacionalización de los derechos humanos, se crean órganos de protección de derechos humanos, se firman tratados de protección de derechos humanos y los estados entonces suscriben estos tratados comprometiendo su responsabilidad internacional a cumplirlos. Entonces, esto presenta toda una lógica. Si el Estado que firmó los tratados, justamente según los cuales se comprometía a respetar unas normas mínimas en derechos humanos, no los cumple, está comprometiendo su responsabilidad internacional y está violando obligaciones internacionales. Por eso, órganos, por ejemplo, como los de Naciones Unidas, entonces se manifiesta al, de alguna manera, constatar, bien a través de informes, bien a través de distintas actividades de seguimiento que han podido hacer, porque además el Estado venezolano no los ha dejado entrar. Eso, por ejemplo, lo alertaba el Comité contra la Tortura en las audiencias que referíamos en el primer negro del programa, y no solo a los distintos órganos, sino también a los órganos del sistema interamericano. El Estado venezolano, a través de su gobierno, no los ha dejado entrar
aun cuando estos órganos han solicitado en varias oportunidades hacer una visita in loco en el sitio en Venezuela para poder constatar con sus propios ojos lo que ocurre. David, ¿qué ocurre cuando un país, fíjate que, o un estado, ni siquiera me voy a referir a Venezuela, cuando, o si han habido otras jurisprudencia con esto, cuando un país no toma en cuenta una decisión del Comité contra la Tortura o del relator de la ONU o del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Sí, es justo, que en lo práctico que ocurre, ¿ocurre algo? Bueno, ocurre fundamentalmente la realización de pronunciamientos de estos órganos donde manifiesten su preocupación ante la situación de los derechos humanos en ese estado en concreto. Hasta allí. Inicialmente hasta allí, pero esto no es tan irrelevante, esto es muy relevante, esto es muy importante, porque ese estado empieza a quedar como una especie de estado violador de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, un estado que obviamente aumenta su condición de riesgo país, un estado que empieza a romper poco a poco las relaciones inclusive internacionales con la comunidad internacional, que le está diciendo, alertando, ojo, aquí se están violando los derechos humanos. Entonces fíjate que tú hablabas ahora del contexto de los pronunciamientos de Estados Unidos a propósito del pronunciamiento pues, de un Estado obviamente muy poderoso en la comunidad internacional que ha fundamentalmente a través de su presidente y sus autoridades en vocería ha hablado entre otras cosas de que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Ahora, esto no es la primera vez que ocurre. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos años ha emitido sentencias donde ha dictado justamente, ha declarado la responsabilidad internacional del Estado venezolano por haber violado los derechos humanos en casos en concreto que ha conocido la Corte Interamericana. Leopoldo López, por cierto, fue uno de los que llegó justamente al conocimiento, el caso de la Corte Interamericana. Pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha planteado insistentemente varias preocupaciones y distintos órganos de Naciones Unidas. Tengo yo también una cita, ya que estás tocando a el señor Zeid Ra'ad al-Hussein, el Alto Comisionado. El Alto Comisionado, tengo citas, entiendo, vamos a colocarlo allí, de lo que él ha planteado, son con relación al caso de Venezuela. El Alto Comisionado dijo, y estas citas que ha hecho son citas textuales de sus declaraciones, dice el relator, rectifico, el Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos, sigo muy preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, particularmente las duras respuestas del gobierno a las críticas y a expresiones pacíficas de discrepancia. Otra de las citas que he hecho, el uso de la fuerza letal contra manifestantes es muy preocupante. Bueno, y fíjate, el uso de la fuerza letal es muy preocupante y sin embargo hace unas semanas, un mes y medio aproximadamente, se dictó una resolución, la 8610, por parte del Ministerio de la Defensa, donde de alguna manera pues deja un campo a la discrecionalidad muy grande, inclusive a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional para usar la fuerza letal contra manifestantes. Se ha pronunciado pero hace poco, que es el defensor del pueblo, se ha pronunciado en contra, la fiscal se ha pronunciado en contra. Sobre eso. Sí, correcto, pero sigue vigente además, ¿no? En un contexto de criminalización de la protesta, como por ejemplo el que tuvimos de forma además muy dura el año pasado, una resolución como esta o una sentencia, por ejemplo, como la de la Sala Constitucional de marzo, por cierto, del año pasado, la 276, que de alguna manera también criminaliza el ejercicio de la protesta pacífica cuando de alguna manera te condiciona el ejercicio a manifestar a una autorización ante autoridades civiles, por ejemplo, tú lo tienes que evaluar en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? El de la restricción ilegítima del contenido mínimo esencial de los derechos humanos, en este caso el derecho a la manifestación, ¿no? Que insistimos, el derecho a la manifestación pacífica garantizada constitucionalmente. Entonces, claro, la comunidad internacional se empieza a pronunciar manifestando sus preocupaciones en relación a la situación de los derechos humanos en un estado determinado, en este caso en Venezuela. Ahora, en algún caso más grave, para cerrar tu pregunta, podrían producirse sanciones. Sanciones, por ejemplo, en el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero tendrían que ser casos mucho más graves. Sí, mucho más graves, como ha ocurrido en otras partes del mundo. O, por ejemplo, en el caso latinoamericano, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana prevé la posibilidad de que en el marco de la Organización de Estados Americanos también haya algún tipo de sanciones, suspensión del seno de la discusión de la OEA, entre otros, ¿no? Pero
para responderte, es uno justamente de los desafíos de la comunidad internacional y de los órganos de protección de derechos humanos, que básicamente las sanciones son sanciones, bueno, que de alguna manera se reducen, aunque eso tiene un impacto muy importante, a manifiestos, a informes, a recomendaciones allí, de preocupación. Claro. Eso llega hasta allí, por supuesto. Pero el Estado, a la final, y representado por un gobierno, tiene que responder, porque está comprometiendo la responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos. Vamos nuevamente al corte comercial, David. Tengo al regreso también lo que dijo la Eurocámara, que también se pronunció, para que expliquemos qué es la Eurocámara, lo que significa, que por cierto la gente de Podemos, del partido, que está cogiendo muchísima fuerza en España, que pudiera convertirse en los próximos meses la primera fuerza en España, se abstuvo de votar en el caso de lo que dio la Eurocámara contra el gobierno del presidente Maduro. Lo hablamos luego del corte comercial.